Bueno, el panorama político, en un programa anterior lo estructuramos, digamos, en la fase más pesimista y en el ámbito local. Las noticias que hay sobre el resto del continente y sobre el mundo no son como tampoco tan alentadoras. La situación de Venezuela cada vez es más incontrolable, es decir, ya ha habido yo he tenido siempre dudas en cuanto a la capacidad y las intenciones de los grupos opositores en Venezuela, algunos, pero sobre todo porque los antecedentes previos al chavismo no son tampoco, sí, claro, no los hacen muy recomendables. Recuerdo el caso de España, donde yo nunca me he sentido tranquilo con el Partido Popular, porque acá uno, sintiendo que hay un rescoldo de franquismo ahí, entonces la democracia española es el último ejemplo que yo pondría como democracia. Un poco con el caso, en Venezuela me pasa eso, bueno, es que uno es muy viejo y entonces acumula demasiadas impresiones, no experiencia, impresiones sobre lo que ha ocurrido en el pasado. Pero también en los países vecinos, en Brasil, en Argentina, las cosas, en México, y no hablemos de México, ¿verdad? El desastre, Honduras. Dice, ¿cómo hablamos de democracia nosotros si tenemos situaciones en las cuales efectivamente nada está funcionando en términos democráticos? Y bueno, entonces, aunque no hay dictaduras formales, algún vientecillo me llega de los viejos tiempos de las dictaduras bestiales, ¿verdad? Porque las hubo, ¿no? Las vivimos. Yo no, la adolescencia nuestra, la mía, por ejemplo, estuvo bien marcada por Batista, Somoza, Trujillo, Carías, Ubico. Sí, claro. Entonces, claro, bueno, el que hayan desaparecido debió haber significado un avance. Y yo lo veo muy comprometido, ese avance en este momento. Y luego, si damos el salto en el charco a Europa, ya vimos que, por ejemplo, yo no sabía que el presidente de los Estados Unidos, mientras que sus colaboradores emitían dudas que todos tenemos sobre la propiedad del referéndum que hubo en Turquía, es una vergüenza para la civilización, ¿verdad? El presidente Trump llamó a Erdogan y lo felicitó. Ha sido publicado recientemente, sí. Es que yo probablemente lo vi, no me di cuenta porque no podía imaginarme que eso ocurriera. Todo el mundo está con el pelo parado porque simplemente ahí lo que se ha instaurado es un sultanato de nuevo cuño y no creo que sea una amenaza para el exterior, pero sí es una tragedia para el pueblo turco. Pero por otro lado, esa reflexión que hace uno, bueno, tenemos 60 años de estar oyendo que la OTAN es la fuerza militar de la democracia. Y el ejército más grande de la OTAN es ese. ¿El de Turquía? El de Turquía. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ahí es donde empiezan las cosas a volcarse, aparte de que vemos lo que... en Francia las posibilidades que se están abriendo de que efectivamente pueda ganar Le Pen. Pues no es que han aumentado mucho, pero se perfilan esas posibilidades. Hay personas que han hecho consideraciones aquí sobre lo que ha ocurrido en Francia en época reciente, y no hay que excluir la posibilidad de que
el Frente Nacional gane las elecciones presidenciales. Incluso porque la señora Le Pen ha modificado ligeramente su discurso y lo ha atenuado en aquellas cosas que sensiblemente le hacían más obstáculo, según lo que se dice en la prensa. Sí, claro. El análisis va por ahí. Sí. Y bueno, entonces, ojalá Choran tenga razón y Francia es el país del equilibrio. Lo que es cierto es que es un país que ha probado todo, ¿verdad? Sí. El feudalismo, la ilustración. Hasta la ocupación alemana. La república, luego la otra vuelta la segunda república, la tercera, la cuarta y la quinta, con Guetegol. Sí, la quinta. Entonces, sí, claro. Veremos que no tenga marcha atrás. Solo que Le Pen declare la sexta. No, pero y luego en los otros países, en el caso de Hungría, Polonia, sí, y en unos países bálticos. Pero esa cosa que se llama Montenegro. Esa cosita, sí. Que es como menos que el distrito de Atillo, en población, creo yo. Es probable, sí. Resulta que ahora lo están metiendo a la OTAN, ¿verdad? Y está creando un conflicto con Rusia enorme. Claro. ¿Ah? Sí, es que, bueno... Pero es una cosa así que es como una pulga ahí en Europa. Las bromas heráldicas decían que Montenegro era un reino que Europa toleraba para que los príncipes alemanes tuvieran donde escoger princesas que no fueran tan feas como las princesas alemanas. Sí, en esos reinados existía esa situación de que escogían princesas de otros reinos. No, sí, claro. Sí, claro. Sí, pero no era para mejorar la raza. No. Todo eso es tan exótico ahora, pero yo creo que como que está volviendo. Está volviendo en el sentido de que, vamos a ver, los montenegrinos, si uno va a explicar qué son, probablemente no lo logra porque hay que saber muy bien la historia de los Balcanes para ubicarlos. Claro, un pueblo montañés que resistió a los turcos de manera muy eficaz, porque aunque fue ocupado el país, nunca llegaron a ser realmente sometidos. Bueno, ya tienen una gracia, ¿verdad? Pero se cuenta, por ejemplo, que eran muy impopulares entre los pueblos balcánicos porque tenían la costumbre de cortarle la cabeza a sus enemigos, no importa en qué circunstancias los vencieran. Es decir, a un montenegrino se supone que no le bastaba con darle muerte a un enemigo en el campo de batalla, en el campo del honor, sino que además tenía que cortarle la cabeza. Y seguro, seguro seguían tradiciones indígenas, americanas, sí. Cuando los indígenas cortaban las cabezas de sus enemigos en conflictos, teóricamente las cortaban no por un acto de crueldad adicional, sino porque en cierta manera les rendían un respeto al valor del hombre que había caído, ¿verdad? Y se retrataban. Hay piedras de indígenas, claro, donde hay piedras donde hay figuras indígenas con cabezas, y sí, probablemente sea así. No es lo mismo cuando hacían los vietnamitas, los gringos en Vietnam, que cortaban orejas y cabezas y se retrataban a lo de películas de California, sí, para exhibirse. Esa es otra cosa. De pronto sí, los montenegrinos es probable usaban el primer principio. Lo que pasa es que del otro lado, los pueblos balcánicos, es algo que también como que se deja de lado por falta de información. Nosotros hablamos con una admiración de los griegos siempre, y sí, hay muchas razones para hacerlo, pero constreñimos la cultura griega a la península helénica,
Y eso es causado por el hecho de que con la ocupación turca, el interés de Europa Occidental se concentró en la liberación de Grecia particularmente, mientras que la liberación de los pueblos del norte de los Balcanes corrió más bien por cuenta en parte de húngaros y rusos. Pero esos pueblos tenían unas tradiciones muy similares, y una de ellas era el respeto al enemigo muerto. Tanto es así que existía un código, una codificación moral que establecía que cuando caía en el campo de batalla o en cualquier conflicto un ser humano y caía de bruces, era obligación del enemigo darle vuelta para que viera el cielo, es decir, para que muriera dignamente, para que su muerte fuera digna. Y eso es lo que hacía repugnante la práctica de los montenegrinos entre los Balcanes. La cortadita de cortar la cabeza, nada por cortarla, es decir, ya no había ninguna ventaja en cortarle la cabeza, sí, en profanar. La idea, ahí está la profanación del cuerpo humano. Degradar, claro. Los españoles lo hicieron aquí en América. Cuando mataron dirigentes indígenas, los descuartizaban. Entonces mandaban pedazos del cuerpo a distintas comunidades, justamente como para desmoralizar a esas otras comunidades de ver a su líder fragmentado, porque al final uno tiene siempre la imagen del cuerpo compacto. Exacto. Y cuando uno ya ve las cosas separadas, produce obviamente un desquebrajamiento en psicológico, en la moral de uno, terrible. Entonces, mandar pedazos era una forma de descuartizar, de quebrar la moral de un pueblo, de los vencidos, digámoslo así, ¿verdad? ¿Por qué los franceses, cuando desarrollaron la guillotina, al principio parece que no era así, después pusieron una canastita para recoger la cabeza, ¿verdad? Cortan y la cabeza cae en una canastita. No, nadie sabe si la cabeza todavía vuelve a ver. No, se dice que sí. En una historia que yo conté sobre el origen de los deportes, el basquetbol tuvo lugar cuando la canastita estaba lejos. Y el fútbol seguramente también. La gente apostaba a cuántas cabezas iban a caer en la canasta. Sí. Esas son bromas históricas muy dolorosas, porque finalmente, digamos, en el teatro griego se ve mucho hay una a propósito de eso todavía, dicen que al cortar la cabeza hay como todavía unos instantes de conciencia, sí, de la cabeza, ¿verdad? Si no es que, por supuesto que ya está, que no hay manera de devolverse, pero hay instantes de conciencia que puede durar unos cuantos segundos. En lo que yo entiendo, esas cestas donde ponen la cabeza, donde cae la cabeza, tiene como un pico. Y el verdugo tiene que ir, recoger la cabeza y clavarla en el pico para que el piquito se meta en la parte del cerebelo y ya, digamos, asegurar de que no hay conciencia, aunque sea por unos segundos. Es que es un acto verdaderamente cruel. Sí, claro. Bueno, todo asesinato es cruel, ¿verdad? Aunque totalmente, claro. En nombre de la justicia. Es como si lo mataran doble. Cortan la cabeza y todavía la ponen en un piquito. Sí, no. Pero volviendo al tema de la situación del mundo, yo en el panorama que estaba pintando no hablé de Asia porque ya da pereza. Estaba pensando que leí un argumento por ahí según el cual se pone en duda la intención de Estados Unidos de verdad de atacar Corea del Norte.
Se pone en duda sí, el ataque. el ataque Sí. porque en ese texto usan una expresión muy dura. Dice, Estados Unidos está acostumbrado a atacar solo a enemigos que no le Pequeños. pueden responder. Sí, claro. Ah, es decir, que le gusta comerse al chiquitillo. Puede ser cierto, habría que hacer un repaso. Hay un libro famoso, aquel Arévalo, El tiburón y las sardinas, Exacto. señalando la situación de Estados Unidos en Centroamérica Y que en el caso y actual, el Caribe. pues esos muchachos de Corea del Norte, que ahora justamente la histeria histeria mutua, porque yo creo que los coreanos del norte están histéricos también, Sí, sí, claro. ha permitido mostrar una serie de características de ese país que hacen pensar que no es así nomás que se lo pueden comer. Y hay muchas incógnitas que deben tener. No como no uno no conoce nada de eso, pero yo imagino que los militares, los expertos militares de Estados Unidos tienen muchas dudas sobre la capacidad de respuesta que tiene ese país. Porque, ¿cómo acabarlo de un solo tiro? Sí, es difícil. No es Andorra. ¿Ah? Sí, sí, claro. Entonces, y ya no pudieron en la guerra de Corea, donde el país lo dejaron destruido. Totalmente. Dice que lanzaron sobre Corea del Norte más explosivos que los que lanzaron en la guerra del Pacífico de Estados Unidos. Esa guerra de Corea de 1950 al 53, en la parte que quedó en la parte norte, produjo más o menos 500,000 de huérfanos. Imagínate lo que es eso. Y el Estado coreano en ese momento, ya después de la guerra, con el primer Kim Il-sung, ¿verdad?, que es como el gran dios de ese país, adoptó todos esos huérfanos como huérfanos del presidente Kim, ¿verdad? Y por supuesto que entonces el Estado les dio todo el soporte moral, físico, educativo, los educaron, y eso produjo esa situación de considerar a aquel hombre como un rey, no como un rey, como un dios casi, ¿verdad? Gran sol que nunca se apaga, le decían, ¿verdad? Eso produce eso, y por generaciones de generaciones seguramente esa fuerza se sigue traduciendo. Eso que decís de las vistas de Corea, a propósito de esta situación que ha habido, ahora pasan en las redes vistas del país, y son ciudades enormes, elegantísimas, edificios gigantescos, de más de 100 pisos algunos. Es decir, no es una aldea. Exactamente. No es una aldea. Y los desfiles militares y ese tipo de cosas que se hacen exhiben un armamento, que tenés razón en ese sentido, de que esa disuasión que se hace, y eso ayuda como a establecer un punto de conversación. Mire, no me puede atacar tan fácilmente. Aquí no estamos respondiendo con palos y piedras. Y hay una reflexión que va más allá del momento actual. Uno no puede decir cuándo los Estados Unidos se van a desplomar, cuándo va a desaparecer Rusia, cuándo Francia se va a dispersar, se va a convertir en provincia alemana. Ese tipo de cosas es fantástica, pero hay un futuro que va a estar compuesto por los residuos de la actualidad. Es decir, uno no puede imaginarse el mundo actual sin lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Así es. No tendría sentido. Sí, claro. Esta situación de Corea del Norte, a la larga, no podría ser la inspiración para que más de un atorrante se convenza de que la manera de ser invulnerable es creando un arsenal atómico. Porque lo que pareciera hacerla más invulnerable, sí, claro, hasta donde puede serlo, es eso. Entonces, de ahí ahora yo digo, Erdogan, ¿qué tal si se le ocurre que debe empezar a producir armamento nuclear? o que se va a hacer el gato bravo con algunos de los 60
artefactos nucleares que Estados Unidos tiene en la base, la base militar ahí, militar, que tienen, que eso es peligrosísimo. Imagínense ustedes, un berrinche y ¿qué puede pasar? Sucedió con el desmembramiento de la Unión Soviética. Cuando se desintegra la Unión Soviética, estaba constituida por 15 repúblicas. En Ucrania y en otras repúblicas había armamento nuclear. Y eso quedó ahí. Sí. Ahora, porque no han hecho ese arsenal central en Moscú, ¿no? Eso quedó. Claro. Ahora, en el caso de Ucrania, técnicamente se eliminó. Sí, pero hey, bueno, no sabe. En el momento ahí quedaron. Después tal vez empezaron a negociaron para cómo recogerlas, ¿verdad? Y entonces hicieron, bueno, la responsabilidad de los dirigentes actuales, tanto en el nivel municipal como en el nacional como en el mundial, es muy grande, porque lo que están haciendo ahora es la semilla de lo que viene. Una cosa que salta a la vista: los noticieros, en la red, aparece toda esa movilización militar en todas partes. Y aviones despegan, barcos que avanzan, tanques que se desplazan. Y uno se queda ahí y dice, bueno, pero ¿acaso eso lo están manejando con saliva? ¿Qué es lo que están haciendo? Quemando combustibles fósiles para unos fines de sin ninguna utilidad. Despegan unos grandes bombarderos llenos de bombas y vuelven, le dan la vuelta al mundo y vuelven. Y todo eso es consumo de combustibles fósiles, sí. ¿Dónde están los acuerdos de París y todo eso para reducir la carga de dióxido de carbono en la atmósfera? Y ahora con Trump, que no quiere firmar eso. Peor todavía. En fin, bueno, queda la esperanza de que algún día Cartagena gane el campeonato nacional, como dicen que hay que aterrizar.